13, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, para hablar sobre la declaratoria de interés nacional, la explotación de los bloques petroleros 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, excluyendo la zona intangible. También nos acompañará Alexandra Almeida, coordinadora del área de petróleo de la organización no gubernamental Acción Ecológica. Hablaremos sobre los derrames petroleros, la tecnología de punta y los pueblos en aislamiento voluntario una vez aprobada por la Asamblea la explotación en el Yasuní. Y Jorge Pareja, expresidente de Petroecuador, la ejecución del Plan B y las reservas petroleras del país. Lo examinamos. Declarada de interés nacional explotación de los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, la zona en biodiversidad más rica del mundo, lo resolvió así 108 votos del movimiento Alianza País frente a 25 de la oposición. Durante el debate participó Alicia Cahuila, la vicepresidenta de la Asociación de la Población Guaraní. Aunque el oficialismo esperaba un discurso a su favor, Cahuila reclamó pidiendo que dejen vivir a los guaraníes como guaraníes. Además, criticó la falta de consulta previa a su comunidad. La sesión empezó a las 9:30 de la mañana. Después de la lectura del informe para segundo debate, se recibió al alcalde de Lago Agrio y dos mujeres indígenas de la Amazonía, invitadas por los asambleístas del régimen. La sorpresa fue que una de ellas, Alicia Cahuila, mujer guaraní, más bien fue crítica con la decisión que estaba por tomar la asamblea. Dice que primero, sus comunidades deben ser consultadas. Cuando explota, la vida de guaraní está en peligro y la vida de Taromenane está en peligro. Debe ser consulta para otra vez Yasuní. Todos los viejos no están de acuerdo. Tienen que ser consultados, informados, como dicen los artículos. No es que hoy se aprueba y mañana se interviene. Esta aprobación lo que faculta es empezar, o más bien fortalecer y concluir todos los planes de manejo, no solamente técnico, sino ambiental, territorial, y para esto, previo a la intervención, se realizarán las consultas previas adecuadas. De todas formas, Virgilio Hernández de País insiste en que se tomarán medidas, por ejemplo, sobre los pueblos en aislamiento voluntario. En caso de avistamiento se suspenderá la actividad extractiva hasta que se tomen las medidas, los protocolos que garanticen la vida y la cultura de los pueblos. El informe además señala que no se podrá explotar en la zona intangible, es decir, Ixpingo Sur quedaría fuera. Carlos Viteri, presidente de la comisión que elaboró el documento, defendió la decisión de autorizar el pedido del presidente de explotar el ITP. Es falsa la disyuntiva entre la conservación de la naturaleza y su usufructo a favor de la satisfacción de las necesidades humanas. Pero a Lourdes Tibán le sorprendieron esas palabras. Presentó frases del propio Carlos Viteri en las que defiende con fuerza a la naturaleza sobre el extractivismo. Carlos, que estabas fumado para escribir esto y ahora ni siquiera vas a tener la cara de abstenerte. En ese ambiente se desarrolló este segundo debate, que terminó después de casi 10 horas con la aprobación del pedido presidencial de declarar de interés nacional la explotación del ITT. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Como decía Estefi hace un momento, ayer 108 asambleístas viabilizaron la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 de la Amazonía. Una decisión que les tomó cerca de 9 horas, donde intervinieron habitantes y autoridades del Oriente, quienes expresaron sus opiniones a favor y también en contra de la iniciativa del Ejecutivo. Ahora sí, no habrá excusas para que el 95% del país tenga servicios básicos, obras viales y demás. Esto una vez que el petróleo empiece a fluir fuera de la tierra. Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea, miembro de la Comisión de Derechos Colectivos, se encuentra en los estudios de la capital. Rosana, buenos días. ¿Cuál es la planificación que tienen ustedes como gobierno sobre las obras ofrecidas? ¿En cuánto tiempo ya vamos a ver este primer objetivo que se han planteado? 95% de los habitantes con servicios básicos, con agua potable, con alcantarillado y con todos los beneficios que ello implica.
Gracias, Lenin. Amigos, amigas, buenos días. Primero, permítame precisar sobre la intervención de la vicepresidenta de la nacionalidad guaraní del Ecuador. Es verdad, ella lo que manifestó ayer es la exigencia de una consulta, decía ella, a sus abuelos, a sus ancianos, a los ancianos guaraní que no siempre han sido consultados, sobre quienes muy poco se conoce cuál es la opinión cuando se implementan sistemas de extracción. Es verdad, y ella, Alicia, se refiere precisamente a la exigencia de consulta previa que consta en el informe. Ella no habla de consulta a la ciudadanía, de consulta abierta, de consulta popular. Ella habla de la consulta previa a la nacionalidad guaraní, y eso es correcto, estamos de acuerdo, eso el gobierno lo ha venido desarrollando. Pero también Alicia habló de otras cosas que naturalmente no se difunden por la prensa. También, al mismo tiempo que dijo que los guaraní quieren continuar ese modelo y ese esquema de vida, fue contradictoria cuando exigió universidad para los guaraní, hospitales para los guaraní. Manifestó las deficiencias que enfrentan y que sufren los guaraní. Todo eso tiene que ser cumplido. Es correcta y es legítima la pretensión, pero hablemos con sinceridad. También la vicepresidenta de la nacionalidad guaraní pidió un fondo para que sea manejado por los guaraní, pero eso es incorrecto. A eso no podemos ceder, a eso no nos podemos comprometer. No es posible entregar un fondo de dinero proveniente de la explotación del Yasuní y Teté a la nacionalidad guaraní por ser guaraní. Es importante, por supuesto, cubrir todo y satisfacer todos sus derechos, sus obras legítimamente exigidas, las necesarias para que la comunidad subsista, tenga derechos garantizados, esté de acuerdo a lo que dice la Constitución, protegida precisamente por recursos que provienen de sus territorios. Pero también no hablemos o no demos a conocer parte de su discurso, sino la historia completa, que es la de una exigencia al Estado ecuatoriano. ¿Pero para cuándo, Rosana? Porque la nacionalidad guaraní viene exigiendo atención, servicios, desde que se inició la explotación petrolera, quizás desde antes, y a ellos no les ha llegado nada. No es tan así que no se ha llegado nada. Considero que este es el gobierno que mayor inversión ha dejado en la Amazonía, Lenin. No como un favor ni como una dádiva, sino porque eso es justicia. Nosotros, al interpelarle a Chevron, al impugnarle a Chevron, también dimos a conocer el daño gigante que sobre todo tienen que enfrentar las comunidades de la Amazonía. Este gobierno, cuando ha hecho que, por ejemplo, la Amazonía se desarrolle con obras, con infraestructura, en los planes de medidas cautelares para prevenir, para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, también exigen de dinero, también exigen de políticas públicas, que ha sido este gobierno el único que ha desarrollado. La implementación de un plan de medidas cautelares no es gratuito, cuesta más de $2 millones. Eso ha hecho este gobierno. La creación de una zona de amortiguamiento también ha hecho este gobierno. La creación de puestos de control en el río Shiripuno, precisamente para evitar y controlar la tala indiscriminada de madera, la extracción ilegal de los bosques de los guaraní en territorio amazónico, también han sido medidas implementadas por este gobierno. ¿Y cómo no los iban a implementar? Sobre todo lo que se refiere a los pueblos en aislamiento voluntario, si fue una disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubiera sido el colmo que no se lo hubiera realizado. Pero yo le preguntaba en primera instancia, Rosana, ¿en cuánto tiempo? Porque ustedes hablan de un proyecto muy ambicioso, 95% de los habitantes del Ecuador con alcantarillado, con agua potable. ¿Para cuándo? Bueno, lo primero, Lenin, obviamente no es un favor ni es una dádiva, es lo primero que he dicho. La implementación, el cumplimiento de los derechos no se tiene ni siquiera que agradecer, no estamos hablando de favores, estamos hablando de obligaciones y de responsabilidades que desde el Estado tienen que ser cubiertas en favor de sus habitantes, ¿sí? La deuda externa que se pagaba con el petróleo ha pasado a ser saldada pagándose la deuda social. Rosana, permítame esta interrupción y le pido mil disculpas, pero tenemos que dar paso a una cadena del gobierno. Está bien. Esta semana en la cadena Ecuavisa, la ex asambleísta Diana Atamaín realizó varios cuestionamientos al apoyo mayoritario expresado por los alcaldes amazónicos a la decisión gubernamental de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, obteniendo mayores recursos con la explotación de los campos ITT.
En una entrevista en Contacto Directo aseguró que desde siempre los recursos han llegado a pocas manos y por tanto no vislumbra ningún cambio inmediato. Los recursos que tiene el país tienen que distribuirse donde la gente más necesita. Los recursos, si no cambiamos las estructuras económicas como está organizada nuestra sociedad, donde la riqueza y los ingresos siempre van a pocas manos y los pobres siguen siendo más pobres, no sucederá nada pese a los bonitos decretos o a las recomendaciones que se pueden hacer en este momento. La ex asambleísta, siendo amazónica, parece desconocer la realidad de su propio pueblo, porque resulta paradójico que no diga nada de todo un complejo construido con dinero del petróleo. Ese dinero que antes iba al exterior como utilidades de las compañías petroleras, hoy se queda en los mismos poblados de la Amazonía. Esta ciudad, la primera ciudad del milenio. Si no la conoce, señora Tamaín, aquí va. Y es la primera de 11 que se tiene previsto desarrollar con recursos provenientes de los excedentes petroleros y las regalías de las actividades mineras. Es decir, las estructuras económicas sí cambiaron. Hoy día se reafirma una vez más como esa vieja política, esa vieja historia del viejo país, que nosotros los amazónicos lo sabemos de memoria y que nos da mucha tristeza recordarlo y mucha indignación recordar. Cuando los gobiernos anteriores permitían que las empresas petroleras extranjeras hagan lo que les daba la gana, no les importaba lo que pasaba con nuestra selva, no les importaba en absoluto qué pasaba con los derechos de las nacionalidades y pueblos ancestrales. Así vivimos 4 décadas. Desde el 2007 son centenares de obras, puentes, vías, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ex asambleísta Diana Atamaín, con el derecho que le asiste a expresar su punto de vista, dice ahora que no se hace nada por la Amazonía. Por eso decía hace un momento, la eficiencia en el gasto. Preguntemos a los gobiernos autónomos descentralizados, que muchos de ellos vinieron a respaldar, unos disfrazándose de indígenas amazónicos, al gobierno a favor de la iniciativa de explotar el Yasuní. Preguntémosle cómo están invirtiendo esos recursos. Varias cosas a la vez, señora Tamaín. La eficiencia en el gasto. ¿No será eficiente construir de la nada 3 nuevos hospitales con la mejor infraestructura y tecnología de punta? ¿No es eficiente equipar a la policía y construir modernos cuarteles dentro del nuevo concepto de las unidades de policía comunitaria? ¿No es eficiente hacer puentes ultramodernos y carreteras de primer nivel? Lo que jamás se hizo en el pasado. Si eso no es eficiencia en el gasto, ¿qué podrá ser? En cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados, dejemos que sean sus autoridades las que respondan. No queremos que nos den decidiendo gente que no conoce nada del Oriente. Hay personas que vemos que toman el nombre y se quieren enjuagar la boca con el nombre de la ecología, del ecosistema, pero en la realidad ni han hecho nunca nada por el Oriente ni lo harán nunca. Entonces, este rato no es más que un ataque político contra el presidente y es el mejor momento para ellos para poder hacer daño. En este caso, yo, sin ser del Movimiento Alianza País, yo estoy pensando también en la economía y las finanzas que debe tener el gobierno cantonal mío. Es decir, en este momento ya no solamente es la Amazonía, sino es el país entero. Escuchábamos alcaldes de la costa, de la sierra, que estaban sumándose a esta iniciativa, porque no es solamente un tema de la Amazonía, no es un tema de extracción de petróleo, sino es un tema de vida. Yo creo que ha habido una decisión del gobierno nacional, la política de que hay que devolver a los amazónicos lo que nos corresponde, y por eso que esta nacionalidad quichua está gozando este momento pues ya de un beneficio de más de 80 viviendas del Milenio, una ciudad del Milenio que tiene todos los servicios de punta. Yo creo que en comunicación, en educación, en salud, en recreación, todo yo creo que extraordinario. Y la ex asambleísta dice que en el apoyo al presidente hasta se han disfrazado de indígenas amazónicos, sin querer reconocer que ese apoyo fue expresado por la mayoría de las nacionalidades que habitan la Amazonía. Ni un centavo no hemos beneficiado de esas rentas petroleras. Quiero decir que anteriores gobiernos, en
nuestras propias tierras nos han maltratado, nos han engañado, nos han robado nuestra riqueza. Nosotros no somos pobres, somos ricos de corazón, de espíritu, de conocimiento, de cultura. Por eso, primera vez en la historia, señor presidente Rafael Correa, mi comandancia, alto respeto. Nuestra presencia también es decir a los opositores del gobierno, a los que dicen no a la minería a gran escala, a los que dicen no a la explotación del ITT, decirles de que es una mentira, porque esos recursos va a permitir que el pueblo ecuatoriano, sobre todo la provincia, nosotros luchar, podamos desarrollar, cambiar nuestra forma de vida, porque necesitamos casa, necesitamos vivienda, necesitamos salud, necesitamos una buena educación. Precisamente, porque se actúa de manera responsable, los recursos llegan a donde se necesitan. Y eso lo saben bien en la Amazonía, que de manera mayoritaria respalda la decisión gubernamental de obtener más recursos para atender mejor a nuestros connacionales. Las necesidades siguen siendo grandes y los propios habitantes de la Amazonía exigen atención. La cadena Teleamazonas, por ejemplo, daba cuenta de los reclamos de indígenas Shuar, pidiendo esta semana obras básicas. Les contamos que en días pasados representantes de la comunidad Huao y de la comunidad Shuar, que están en los alrededores del Parque Nacional Yasuní, aparecieron en el puente sobre el río Chiripuno para manifestar y públicamente sus necesidades, ya que dicen realmente requieren de muchas cosas. Y por eso estuvimos ahí nosotros con nuestro corresponsal. Con este acto ceremonial Shuar, representantes de las nacionalidades y habitantes de la zona del Chiripuno, perteneciente a la parroquia Inés Arango, Cantón Orellana, como son los guauranis, Shuar y colonos, decidieron poner de manifiesto sus necesidades, que a decir de los comuneros son muchas. Que nos tomen en cuenta acá como parte afectada, como parte petrolera, de que se cumplan esos proyectos. Pancartas que hacían mención a la falta de obras de compensación en toda la zona, principalmente el tema de servicios básicos, vialidad, entre otros. Por ello es que se busca mayores recursos para resolver estas necesidades y atender las justas aspiraciones de los habitantes de la Amazonía. Y por eso, no menos de 180 alcaldes apoyan la decisión gubernamental de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos con los recursos provenientes de la explotación petrolera del ITT. Porque todos merecemos vivir mejor. Retomamos nuestra entrevista con Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Rosana, usted estaba por contarnos más o menos en cuánto tiempo el 95% de la población del país debe esperar ya contar con un 100% de agua potable y alcantarillado. Sí, Lenín, recordemos que, bueno, además de lo que se menciona en la cadena que antecedió, todas esas obras que han podido ser implementadas gracias al destino de los recursos petroleros en el pago de la deuda social, pues también en cuanto empecemos la explotación en las medidas y de acuerdo a las condiciones que se establecen en la Asamblea, tenemos que esperar al menos 2 años para poder tener los primeros recursos provenientes del petróleo. La explotación del petróleo en esta zona me refiero, ¿no? Los recursos que provienen del Yasuní, ITT, de los bloques 31 y 43, pues dependerán también del grado de explotación, de la tecnología que se establezca. Hemos encargado la operación a la estatal Petroamazonas, a la empresa pública, para que además sea esta la que se encargue y con todos los mecanismos, con las mayores exigencias y estándares ambientales y técnicos, sea la que entregue el petróleo al Ecuador. Nosotros creemos que con la explotación, pues de acuerdo a la misma resolución, pues se podrán cubrir el 95% de necesidades como saneamiento ambiental, alcantarillado para la población de la Amazonía. Tenemos además que tener cautela y tener también en cuenta los años que tienen que transcurrir para poder lograr todo el dinero, todos los recursos provenientes del petróleo de esta zona, pero ojalá y pronto podamos tener además presente que la palabra empeñada en esta resolución de la Asamblea Nacional va a ser cumplida en los próximos años. Nos acercamos al cumplimiento de los objetivos
objetivos de nuestro Plan Nacional para el Buen Vivir, que establece que nuestro peor enemigo de las personas y enemigo del ambiente es la contaminación ambiental, Rosana, es la falta de servicios. El artículo 57 de la Constitución, en sus numerales 7 y 17, hablan de consulta previa, libre e informada antes de explotar recursos renovables, o el 17 se refiere a la adopción de medidas legislativas que afecten los derechos colectivos. Le hago esta pregunta porque el informe que se presentó para el segundo debate dice que no es viable, que no se debe dar, pero usted al inicio de esta entrevista decía que la vicepresidenta de la nacionalidad guaraní no debe preocuparse porque sí va a haber una consulta. Finalmente, ¿en qué quedamos? Es que son diferentes consultas, Lenin. Recordemos que en la Constitución se establece, además de la consulta popular, la consulta ambiental, la consulta previa y la consulta prelegislativa. Sobre la consulta prelegislativa, la Corte Constitucional lo que señaló es que se establece la necesidad de consulta prelegislativa para el desarrollo de la norma, con anticipación a que la Asamblea Nacional apruebe una norma. Se trata del caso de leyes específicamente. Pero en cambio, lo que establece nuestra resolución es en relación a lo que menciona la Constitución con respecto a la consulta previa, libre e informada, a la que me referí y está establecida como uno de los requisitos de nuestra resolución. Esa es la consulta al pueblo guaraní, por ejemplo. Esa es la consulta que tiene que hacerse en el territorio. Esa es la consulta de la que hablaba la vicepresidenta de la nacionalidad guaraní. ¿Exclusivamente a los guaraníes? Así es, en el territorio a los pueblos, comunidades y nacionalidades que estén establecidas en los territorios donde se van a hacer las actividades de exploración. Ahora, en lo que se refiere, vamos a continuar refiriéndonos a la resolución de ayer. Decisiones como la de excluir de la autorización para la explotación a la zona intangible, ¿este es un tema que se consensuó previamente con el Ejecutivo o algo que ustedes lo resolvieron por su cuenta? Se lo pregunto porque el criterio del presidente de la República, expresado en días anteriores, era el siguiente. Sé que el criterio mayoritario en los compañeros del bloque es no dar autorización para explotar en zona intangible. Bueno, discutiremos y aceptaremos lo que diga la mayoría. Pero también el país debe sincerar estas cosas. No se engañen. Si ustedes ven muchas veces cómo se han hecho las zonas protegidas, las zonas intangibles, no tiene lógica ni concierto. Los pueblos no contactados son nómadas. Ya de hecho, por una zona intangible donde están pueblos nómadas, es un contrasentido. Yo sé que la Constitución dice que la zona intangible es irreductible, etcétera, pero en un momento hay que hablar si técnicamente está bien hecha. Y sin reducirle un centímetro, si no se la redefine. Pues son cosas políticamente incorrectas. Porque si digo eso, entonces que estoy contra los pueblos contactados y soy un etnocida. Bueno, ser etnocida, yo lo que quiero es que no se me mueran los niños de diarreíta en el siglo XXI. Le consultaba, ¿conversaron antes sobre esto? A ver, tuvimos algunas reuniones, algunos talleres para acordar cuáles eran los puntos más fuertes y los nudos críticos, podemos decir, de la resolución. El bloque país resolvió es en atención al respeto que merece la Constitución, particularmente el artículo 57, que teníamos que excluir, de acuerdo a lo que manda y exige la Constitución, excluir las actividades extractivas en la zona intangible Tagaer y Taromenani. Es verdad que no solamente es una zona intangible, sino también es irreductible. Es verdad que en muchísimos de los casos esta zona intangible representa un argumento y un contraargumento. Es verdad que los pueblos en aislamiento voluntario pues son nómadas, tienen asentamientos temporales, los lugares donde establecen sus chacras o donde se tiene conocimiento del establecimiento de estos asentamientos pues pueden variar, no es tan claro, se conoce muy poco de aquellos pueblos, pero era absolutamente necesario, no solamente por una disposición legal, sino ética, excluir la zona intangible de las actividades extractivas. Y al no ser esta una ley, sino apenas una resolución, una autorización, ¿el presidente no podría vetarla? No, simplemente tiene que acatar. Las leyes se someten al veto del presidente de la República. Esta es una declaratoria. La Constitución, además, establece con claridad el artículo 57 no puede estar sometido a ningún otro tipo de interpretación. Queda claro esto. Agradecemos la presencia de Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, miembro además de la Comisión de Derechos Colectivos. Son las 7:25 en Contacto Directo. Steffi. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos estará con nosotros Alexandra Almeida. La tecnología de punta, los pueblos en aislamiento voluntario, la promesa de remediación una vez concluida la explotación en el Yasuní. Revisamos estos temas al volver. Quédese con nosotros.
De vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientes, lo dijo Jules Renard, escritor y dramaturgo francés. Doctora Alexandra Almeida de Acción Ecológica, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias también por la invitación. En el informe aprobado por la Asamblea se mantiene la exclusión de la declaratoria, la realización de actividades extractivas en la zona intangible Tagaeri-Tarahumare, que fue delimitada en el decreto ejecutivo 2187. El oficialismo ha dicho, Ixpingo Sur, que es zona intangible, no se toca, el resto sí. ¿Cuáles serán las consecuencias de iniciar actividad extractiva en la zona de amortiguamiento, la aledaña a los límites que no reconocen los pueblos en aislamiento? La iniciación de estas actividades extractivas va a afectar a toda la zona. No se trata de poner líneas invisibles y que separen, una zona se puede destruir y otra zona se va a conservar. Eso no existe en la realidad. Esto es un ecosistema, es decir, es un sistema de elementos que están interrelacionados. Suelos, agua, aire, especies, fauna, flora, todo está interrelacionado. Y no podemos creer que es posible afectar una parte y no la otra. Explotar una parte de un yacimiento y la otra va a quedar intacta, porque un yacimiento es como si tuviéramos una lavacara y si sacamos de un extremo también se va a afectar el otro. Y entonces la delimitación de la zona intangible no responde realmente a la territorialidad de los pueblos. El propio presidente decía, bueno, que es algo contradictorio por su condición misma nómada, con más razón, si sabemos que en Ixpingo Sur, que se ha delimitado como una zona intangible porque hay la posibilidad de que estén los pueblos en aislamiento voluntario, es muy probable que en Ixpingo Centro o Norte pues estén bajo las mismas condiciones. Efectivamente, todo eso el mismo gobierno lo ha catalogado como territorio de estos pueblos, es decir, es la casa de estos pueblos y hay que respetarla. El artículo 57 de la Constitución es muy claro, no se debería decir nada más, sino aplicar ese artículo. Todo lo demás son simplemente justificaciones para extraer el petróleo, que es lo que realmente es el interés que se tiene. Ahora, la Asamblea ya declaró de interés nacional ayer, eso ya es un hecho, con 108 votos. En cuanto al impacto ambiental, en el numeral 5 del informe dicen que el procesamiento final del crudo extraído se realice fuera del área del Parque Nacional y que se cumpla con los máximos estándares ambientales en los procesos de exploración, de explotación y la fase de abandono. Esto y la perforación horizontal, ¿sí evita mayores riesgos en el manejo del crudo? Todas estas cosas están siendo como una declaración de buenas intenciones, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando actualmente en la Amazonía ecuatoriana. Desde hace mucho tiempo ya se utiliza este término de la tecnología avanzada, de la tecnología de punta, pero no hay una definición concreta de qué significa esto. ¿Qué es una tecnología avanzada? Es una tecnología, la mejor tecnología en un tiempo, pero que después es reemplazada con otra y a la final llega a ser obsoleta. La tecnología de punta, vienen diciendo todas las empresas que operan actualmente en el país dicen que usan la tecnología de punta. Yo he traído unas imágenes en las que se ve que empresas que contratan a estos campesinos para que limpien los derrames de crudo sin ninguna protección, dicen que hacen. Esto es en la Amazonía Norte, en los campos donde se están produciendo los derrames y contratan a los campesinos para que limpien, con las manos retiren el crudo y dicen que usan tecnología de punta. O empresas que mantienen a piscinas de crudo donde se caen animales y donde se caen aves. Y después de tomar yo esta foto, le pregunté al gerente de medio ambiente de esa empresa y me dice que usan la mejor tecnología disponible. Y también usan para la limpieza de derrames barreras que, como se ve, no retienen nada del petróleo, y dicen que esto es además en otra área protegida. Este es en el derrame de Cuyabeno. Así es como se iba el crudo hacia la reserva protegida. Y acá incluso, para evitar que se derrame el crudo de una tubería cortada, le pusieron un pedazo de madera. Esas fotos, todas estas empresas, ¿cuánto tiempo las tomó usted? Son fotos antiguas, es verdad, pero es que este término de la tecnología
viene siendo usado desde hace mucho tiempo. Todas estas empresas dicen que utilizan tecnología de punta. La tecnología de punta, por ejemplo, en el tiempo de Texaco se derramaban las aguas de formación que son tóxicas al ambiente. Luego nos ofrecieron como tecnología de punta la reinyección de aguas. Y efectivamente eso era lo más avanzado ese momento. Pero después ya quedó obsoleta. Ahora hay muchísimos problemas con la reinyección de aguas de formación que, como le digo, son tóxicas en los campos porque colapsan los pozos reinyectores y se contamina completamente con estas aguas. Entonces, esto es una cosa que no se puede garantizar. Decir tecnología de punta no está realmente garantizando que no vaya a haber impacto. Ahora, los casos de derrame de crudo no son ajenos a nuestra realidad. Decía usted, a pesar de ser un caso distinto, por ejemplo, en el derrame del río Winchell en Esmeraldas, que los impactos de los derrames de petróleo son irreversibles, que son irremediables, porque por lo general se intenta tapar la mancha negra, pero la contaminación, digamos, las sustancias de crudo se depositan también en el fondo de los afluentes y hay componentes que no se llegan a degradar, que duran años. Sí, efectivamente, que duran años y no solamente eso, sino que tienen la característica de ser bioacumulables, es decir, que ingresan a la cadena alimenticia y de esta manera es como llegan al organismo humano. Estas sustancias se depositan en los tejidos grasos de todas las especies y luego empiezan a actuar, por ejemplo, en el cuerpo humano actúan afectando el sistema genético y es por esto que en las zonas de actividad petrolera existen malformaciones genéticas en los nacimientos, abortos en las mujeres. En las zonas cercanas a la explotación petrolera, según estudios, hay 147% más de abortos en las mujeres que viven cerca de la infraestructura petrolera. Entonces, esto es lo que realmente está pasando. Y también estas sustancias en el organismo provocan una acelerada reproducción de células, que es lo que forma los tumores, ¿no? Ese es el cáncer. Por eso es que la incidencia de cáncer es alta. ¿Qué pasa, en cambio, un poco sobre lo que ya mencionaba? Otro experto ingeniero explicaba que cuando se perfora un pozo se produce el agua en formación que puede tener residuos de petróleo aparte de la salinidad. Por eso se ha dicho que en esta ocasión, con mecanismos de alta tecnología, nuevamente lo que se va a intentar hacer es reinyectar el agua. ¿Qué observaciones tiene usted sobre eso? A ver, hablando de la explotación del ITT, tenemos primero que las aguas de formación se prevé que sean en gran cantidad. Se prevé que es una explotación con un corte de agua altísimo porque la estructura geológica que tiene estos yacimientos es muy similar a la del bloque 16, en donde opera la empresa Repsol. La empresa Repsol, de cada 100 barriles que extrae, solo 7 son petróleo y 93 son de agua de formación. Esta agua de formación, dice el plan de manejo de Petroamazonas para el ITT, que será reinyectado a un acuífero que se llama Tiyuyacu y que ese es un acuífero de agua dulce, es fuente de agua dulce para el futuro, como todos los acuíferos de la Amazonía. Y estos van a ser inyectados, ahí es donde se va a ser inyectada esta agua tóxica, esta agua salada que tiene metales pesados, que incluso tiene sustancias radiactivas. Esto es lo que el mismo plan de manejo de la empresa está previendo. Y dice además el plan que en cada plataforma habrá 15 pozos productivos y un pozo reinyector. O sea, es completamente deficiente un pozo reinyector, ya que las aguas de formación son en grandes cantidades. En el informe también resuelven que una vez que se hayan agotado las reservas, que se cierren ya las operaciones, se debe iniciar la etapa de recuperación de los bosques, de los suelos, la sucesión vegetal, la composición ecológica del bosque, etcétera. Ahora, el papel aguanta todo, pero en la práctica, una vez concluidas las operaciones, de las experiencias que se han estudiado, ¿se cumple efectivamente con todo lo que exige una reparación, remediación, recuperación, sobre todo cuando pasan ya 20, 25 años? Bueno, la experiencia más clara que tenemos en el Ecuador es el caso Texaco, el caso Chevron Texaco. No remedió todo lo que tenía que remediar, de hecho por eso se puso un juicio para pedir y exigir la reparación de todo el daño que hizo. En la sentencia del caso Texaco está detallado todo ese daño y todo lo que costaría, y que aunque es una cifra alta, porque habla de 19,000 millones de dólares, realmente se queda baja si tomamos en cuenta que todo lo que se destruyó son seres vivos y la vida no tiene precio. ¿Cómo se recupera la gente que murió de cáncer o los niños que murieron porque nacieron mal formados y todas las especies que se extinguieron? Porque eso es lo que
que pasó con Texaco. Entonces, realmente no tenemos nosotros en el país una experiencia de que haya habido una reparación y que el sitio haya quedado como estaba al principio. Eso no es verdad. Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Gracias. 7 de la mañana con 40 minutos. Pausa y en instantes con Jorge Pareja. La ejecución del Plan B una vez que la Asamblea declaró de interés nacional la explotación en el Yasuní. Ya regresamos con él, quédese en nuestra sintonía. El castigo del embustero es no ser creído aun cuando diga la verdad. Lo dijo Aristóteles, filósofo griego. Ya se encuentra con nosotros Jorge Pareja Cucalón, exministro de Energía en el gobierno de Sixto Durán Ballén y expresidente de Petroecuador en el gobierno de Yamil Maguad. Muy buenos días, economista. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos a su criterio que llevaron al gobierno ecuatoriano a tomar la decisión de explotar el ITT? ¿Es porque el mundo nos falló o porque nuestras reservas petroleras no dan para más de 8 años aproximadamente de producción sostenida al ritmo que tenemos en la actualidad? Buenos días, Lenin. Pienso yo que es la segunda alternativa. Mire, la explotación del Yasuní estaba lista, por decirlo así, desde hace 2 décadas. La razón que no se había explotado todavía era simplemente porque los precios del crudo de aquel entonces no alcanzaban a cubrir los altos costos de explotación de un crudo complicado como es el de ITT. De manera que yo creo que la segunda alternativa, es decir, aquella de que es necesario para mantener la tasa de producción general del país, entrar a la explotación del ITT o el sector Yasuní. Una tasa de producción, economista, además que se ha reducido de 535.000 barriles que se extraían en el 2005 a 500.000 que se saca en la actualidad. ¿No se han hecho las cosas bien o a qué se debe esta disminución? Bueno, la disminución se debía a que no hubo exploración durante 5 o 6 años, simplemente no hubo trabajos de exploración en el sector petrolero. Pero sin embargo en los últimos días, semanas, se ha observado una recuperación de la producción general del país gracias a las grandes reservas de Sacha que se descubrieron en 1999. Eso ha permitido actualmente subir la producción a 530 y algo de mil barriles diarios. Y volvemos a la tasa de producción de los años 2005-2004. Las reservas del Tiputini se aumentarán a las reservas generales eventualmente. Usted decía que el crudo del ITT es un crudo complicado. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Bueno, es un crudo pesado de 14 grados aproximadamente y eso no está claro cómo se va a producir. Porque mire, en un crudo de ese tipo no es imposible encontrar que para producir un barril de crudo sea necesario procesar hasta 9 barriles de fluido de agua de formación. Lo cual quiere decir que si vamos a producir 80.000 barriles diarios aproximadamente, tendremos 800.000 barriles diarios de agua de formación. Lo cual a su vez significa que hay que construir unas plantas de tratamiento de agua de formación. Al principio se podrán utilizar las aledañas, pero eventualmente habrá que construir esas plantas. Además, el crudo pesado no es factible transportarlo con facilidad. Es sumamente viscoso, es prácticamente un lodo. Entonces habrá que construir un oleoducto calentado para que el crudo se aliviane. O, en su defecto, construir una refinería, una planta de tratamiento de crudo para mejorar la calidad del crudo, llevarla a 20, 21 grados API y entonces poder transportarla con más facilidad hacia el noroeste para conectarse con los oleoductos respectivos. Economista, se ha hablado mucho de la perforación horizontal como una suerte de solución, o mejor dicho, como una suerte de opción para evitar una contaminación ambiental a gran escala, pero quisiera preguntarle cuál es la diferencia en el costo entre la perforación horizontal, que es la que propone el gobierno, y la perforación vertical, que es la que tradicionalmente se utiliza. Bueno, mire, la perforación horizontal no es nueva, ya se ha hecho en el país. Significa que usted hace un pozo primero horizontal y después lo desvía en una distancia de 5 hasta, dicen técnicos que hasta 10 kilómetros de distancia. Es decir, por ejemplo, las áreas intangibles sería posible, en teoría, perforar un pozo en la zona libre
de acceso y entrar pues por 6-7 kilómetros hacia la zona intangible. El problema no está en la contaminación por la perforación. El problema está en la contaminación, que la va a haber, es imposible que no la haya, con la planta de tratamiento de agua potable, de agua de formación, con la refinería para mejorar crudo. Esa refinería de mejoramiento de crudo tendrá un residuo de 40-50.000 barriles diarios de fondo de barril, que según los planes que habría que utilizar para generar vapor con una planta de ciclo combinado para producir alrededor de 300 megavatios de electricidad. De manera que todas estas instalaciones que son anexas o necesarias a la explotación de petróleo también tienen un efecto que se debe minimizar al máximo, mediante técnicas modernas, mediante un cuidado muy acervo de contaminación ambiental, prohibiendo la entrada de colonos, prohibiendo la entrada de tala de madera, en fin, con un control de gente y de medios de producción muy alta. Hablemos de la modernidad a la que usted acaba de hacer referencia, economista. La resolución legislativa de ayer señala que Petroamazonas deberá cumplir con los máximos estándares sociales, tecnológicos y ambientales para la explotación de los bloques 31 y 43. Usted, que es un conocedor del tema petrolero, ¿puede señalarnos si Petroamazonas cumple con esos estándares? Es decir, no estamos señalando que su nivel sea bajo, pero podría decirse que Petroamazonas tiene los más altos, los máximos niveles como para que puedan cumplir con lo resuelto por la Asamblea. Bueno, es de esperar que así sea. Recordemos que Petroamazonas heredó, por razones que no vienen al caso, el bloque 15 de Occidental, en donde Occidental había instalado pues un sistema, o había instaurado sistemas de protección del medio ambiente bastante modernos. Es de esperar que los técnicos de Petroamazonas se hayan mantenido al día y que subcontraten, porque Petroamazonas no podrá hacerlo sola, subcontrates empresas de alto nivel también. De contratar Petroamazonas empresas que no tengan un control adecuado en la protección del medio ambiente, podríamos encontrarnos, y lo digo un poco en broma, con que tengamos al poco tiempo Chaulafán de Guacamayo en Quito, ¿no? O en Guayaquil. Entonces hay que tener mucho cuidado con los subcontratistas también. Tiene que haber un control muy estricto de Petroamazonas sobre la gente que ellos contraten. Queremos agradecer la presencia del economista Jorge Pareja Cucalón, exministro de Energía y expresidente de Petroecuador. Steffi, terminamos por hoy. Así es, estamos cerrando. A ustedes, como siempre, agradeciéndoles su sintonía. Lenin, nos vemos el lunes contigo. El lunes nos volveremos a ver. Un buen fin de semana para todos.